Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de electrónica. Les habla la profesora Wilches. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que estuvimos trabajando durante el primer periodo. Vamos a cerrar lo que no alcanzamos a ver y lo que ustedes han venido trabajando en sus guías para poder dar inicio al segundo periodo. Así que comencemos. Para comenzar, recordemos cuál es la definición del circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde fluye una corriente eléctrica. Independientemente de la forma y de la función del circuito, vamos a encontrar prácticamente los mismos elementos. Un generador, fuente de energía, un receptor, que puede ser una lámpara, puede ser un motor, puede ser un sensor de temperatura, de que depende de lo que nosotros estemos necesitando. Conductor, que van a ser los cables, el interruptor, que es nuestro mando o nuestro medio de control, y un fusible que permite proteger el circuito ante sobrecargas. En la animación encontramos que cuando el interruptor está abierto no hay flujo de corriente y que cuando está cerrado la corriente va a estar fluyendo alrededor del circuito. Para poder hablar un poco más profundo acerca de los circuitos, vamos a empezar a conocer y hablar de magnitudes eléctricas. Esas magnitudes eléctricas tienen unos nombres, están medidas en unas unidades y tienen unos símbolos asociados. Comenzando con el voltaje, se mide en voltios y su símbolo es una B mayúscula, no V mayúscula. La corriente, la unidad es el amperio y el símbolo es una I. En otros casos la podemos ver como una A. Dependiendo del libro que estemos revisando, las dos son válidas. Pero principalmente podemos colocar la A. Tenemos la resistencia, cuya unidad es el ohmio y el símbolo es la letra griega omega. Tenemos la potencia, donde la unidad es el vatio y el símbolo es una W. A continuación vamos a ver un video donde nos muestran una analogía de qué significa eso: voltaje, corriente, resistencia, y cuál es su relación con un circuito hidráulico. Hoy vamos a ver conceptos básicos de electricidad, como son la tensión, la intensidad o la resistencia, pero de una forma sencilla a través de analogías hidráulicas, es decir, con agua. He teñido el agua para que se vea mejor cómo pasa por el tubo. Para hacer fluir el agua simplemente necesitamos succionar un poco del tubo para hacer un sifón, que al fin y al cabo es el equivalente que si hubiera aquí una válvula para sacar directamente el agua por debajo del bote. Observamos cómo fluye el agua por el tubo. Fluye de una zona alta a una zona baja. En electricidad, esta diferencia de altura entre la zona alta y la zona baja sería análogo a la diferencia de potencial, tensión o también conocido como voltaje, que se mide en voltios. La cantidad de agua que fluye por el tubo sería el análogo en la electricidad a la corriente eléctrica, es decir, la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. A mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor diferencia de altura, mayor cantidad de agua fluirá. Si el bote estuviese más alto, fluiría el agua con más fuerza. Y por último tenemos la resistencia. En este caso la resistencia es la que ofrece el tubo para que circule el agua. Y en el caso de un circuito eléctrico sería la resistencia que ofrecen los conductores o diversos componentes para la circulación de la electricidad. Vamos a hacer el análogo a una resistencia eléctrica. Cogemos este manguito y le vamos a poner un poquito de papel de una servilleta. Y ahora lo conectamos a nuestro circuito. Si os fijáis, ahora circula bastante menos agua que antes. Esto es debido a que la resistencia que ofrece el papel dentro de este tubito, de este manguito, hace que el agua fluya más despacio. Podríamos coger otro manguito y meterle más papel.
Pues observamos cómo con una resistencia muy grande la cantidad de agua que fluye es muy pequeña. Lo mismo ocurriría en un circuito eléctrico. Si ponemos una resistencia eléctrica muy grande, circulará muy poca cantidad de electricidad, es decir, una intensidad eléctrica muy pequeña por el circuito. Por tanto, tenemos a mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor voltaje o tensión, mayor intensidad circulará por el circuito. Y en cambio, a mayor resistencia, menor intensidad circulará por el circuito. Y esto es lo que nos viene a decir la ley de Ohm. La intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito. Un caso extremo de resistencia sería colocar una llave de paso. En este caso, cuando cerramos la llave, la resistencia es infinita. Y cuando la abrimos, la resistencia es muy baja. En el próximo episodio veremos esto mismo, pero en un circuito de verdad. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. ¿Listo? Entonces creo que con este video es claro cómo podemos relacionar un circuito eléctrico con un circuito hidráulico para poder identificar qué es eso de voltaje, qué es eso de corriente, de resistencia y de qué manera esas magnitudes se interrelacionan y cómo nosotros al estudiar este tipo de cosas podemos sacarle provecho para nuestras aplicaciones. Aquí solamente falta agregar en términos de la potencia. La potencia eléctrica puede verse en dos perspectivas. Uno, como la cantidad de energía necesaria para hacer un trabajo, es decir, no es lo mismo, no necesita la misma batería un celular que en el que puedo solamente recibir llamadas, enviar mensajes de texto y jugar culebrita, a uno en el que me conecto a internet, en el que puedo enviar correos, en el que puedo jugar Free Fire y cualquier otro juego, o donde puedo descargar aplicaciones. ¿Sí? Hay uno que realiza más trabajo y como realiza más trabajo, entonces requiere más energía. Y la otra definición de potencia es inversa, es decir, es la cantidad de energía que gasta un dispositivo en el tiempo. Y el caso, digamos que el ejemplo sería similar. No es la misma energía que gasta un dispositivo que realiza solo algunas labores o que tiene poca potencia, si hablamos por ejemplo de un bafle pequeñito, no gasta la misma energía que si utilizamos una cabina para un carro. ¿Sí? Los dos tienen, si bien cumplen la misma función, pero su potencia es diferente. Y como su potencia es diferente, su cantidad de energía también es diferente. Y bueno, nada de esto que estamos hablando habría sido posible sin las aportaciones de estos científicos que estuvieron trabajando alrededor de las magnitudes eléctricas y del descubrimiento y del uso de los circuitos eléctricos. Por un lado tenemos a George Simon Ohm. Él es alemán y estuvo trabajando en la parte de resistencia eléctrica, por eso si ustedes se fijan, de sus apellidos vienen esas magnitudes eléctricas de las que hablamos. Tenemos a Alessandro Volta, un italiano, que estuvo trabajando alrededor del voltaje. André-Marie Ampère, francés, quien estuvo trabajando alrededor de la corriente eléctrica. James Watt, escocés, quien estuvo trabajando alrededor de la potencia. Entonces, chicos, espero que la presentación haya sido de su agrado, que haya sido clara. Cualquier duda, interrogante adicional, estoy a su completa disposición vía correo. Estamos comunicándonos. Espero que nos podamos ver pronto. Cuídense mucho, reciban un gran abrazo.